José, hay mucha expectativa en este momento en las afueras del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora. Y es que el día de hoy, como usted lo adelantó, se realizará esta audiencia en donde las tres juezas del primer Tribunal de Justicia dictarán pues, su veredicto en cuanto a este proceso que inició el pasado 21 de julio en contra del expresidente Ricardo Martinelli por interceptación ilegal de llamadas telefónicas y otro tipo de archivos, también por persecución a políticos, periodistas, abogados, entre otros. Y es que a las 7 de la noche se tiene previsto que inicie esta audiencia en donde se decidirá si el expresidente Ricardo Martinelli es culpable o no de estos delitos, los cuales se les está siguiendo en este proceso desde julio pasado. Serán las juezas Ivette François, Jennifer Saavedra y Marisol Osorio las encargadas de dar este veredicto del día de hoy. Hay que aclarar que solamente se va a decidir el día de hoy el tema de la culpabilidad o no del expresidente Ricardo Martinelli frente a todo este proceso que ya el día de ayer cumplió 66 días de estarse realizando. El día de ayer se realizó la última fase, que fue la de alegatos finales. Tanto la defensa como los querellantes y también la fiscalía tuvieron la oportunidad de hacer sus disertaciones, sus argumentaciones finales ante el tribunal de juicio para que este último pues entonces entrara en un receso hasta el día de hoy para decidir la culpabilidad o no del expresidente Martinelli. Hay expectativa, hay muchas personas que se han congregado en las afueras del sistema penal acusatorio para seguir de cerca este proceso que, como bien mencionaba, cumplió 66 días, ha sido un proceso largo y que las víctimas de estos pinchazos telefónicos están esperando un fallo a su favor, mientras que la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, lo propio también de esperar un fallo a su favor. Hay que esperar a ver cuál será el veredicto, la decisión de estas tres juezas. Más temprano, una de las querellantes en este proceso, la ingeniera Balbina Herrera, hizo algunas aseveraciones dentro del noticiero matutino de Telemetro Reporta en cuanto a este tema de los pinchazos telefónicos y a la supuesta responsabilidad del expresidente Ricardo Martinelli dentro de estas interceptaciones ilegales. Esta tarde, responsablemente, Telemetro Reporta también acudió a las oficinas del expresidente Ricardo Martinelli en Punta Pacífica para dar su derecho a réplica, y de inmediato vamos con esas entrevistas de parte y parte referente a este proceso de pinchazos telefónicos. Adelante. Ahora le corresponde a tres juezas que en estos momentos están deliberando tomar la decisión. Pero tengo que decirte, después de 66 días, después de casi 7 años, si tú me preguntas a mí, yo me siento con la satisfacción del deber cumplido. Hasta allí. Ya de allí es la decisión de las tres juezas, que ellas tienen que asumir su papel de acuerdo a todo el tema probatorio que se dio en este proceso. Ingeniera Balbina, ayer escuchábamos a la defensa del exmandatario decir: la parte jurídica la ganamos nosotros, es un juicio político, y es lo que han reiterado a lo largo de estos 66 días. Sus consideraciones al respecto y sobre todo esa expectativa de ver qué es lo que al final del camino deciden hoy las tres juezas. Si nos vamos al estricto derecho, este juicio tiene elementos jurídicos, elementos políticos, tiene ribetes nacionales e internacionales porque el expresidente fue extraditado de Estados Unidos. Si nos vamos al tema político, es el que se realiza fuera de la audiencia, del juicio oral. Todo lo que tú ves afuera, esa es una acción política, las declaraciones del expresidente, sus declaraciones internas, su última exposición ayer fue una exposición totalmente política a lo interno de él. No se refirió a los pinchazos. Si nos vamos al tema exclusivamente jurídico, el expresidente Ricardo Martinelli tiene que ser declarado culpable por haber pinchado no solamente a Balbina Herrera, a cientos de panameños que no se atrevieron y que aún algunos no saben ni siquiera que fueron pinchados.
Entonces, cuando tú estás adentro y escuchas todas las pruebas, todo el proceso, yo te tengo que decir, la Fiscalía hizo un análisis de prueba por prueba, con los mismos elementos presentados por la defensa. La defensa no pudo llevar a ningún testigo, a nada más a una testigo, y que al final quedó diciendo que recibió órdenes del señor presidente, expresidente de Ricardo Martinelli, presidente en aquel periodo del 12 al 14. O sea, aquí hubo dos juicios, el que se realizaba a lo interno y el que a lo interno de la sala de audiencia y la que se realizaba afuera. Balbina Herrera decía que jurídicamente a usted debería serle condenado, o en este caso declarado culpable, por los delitos de interceptación ilegal de llamadas telefónicas. Mire, ¿Qué le parece eso? primero que todo yo creo que está equivocada. Segundo que todo, primero que todo soy inocente. Como le he dicho, ya he sido juzgado, esta es el tercer juicio por la misma cosa. He sido juzgado 2 veces y absuelto. Una vez acusado por ella ante la Asamblea, otra vez por los mismos 3 jueces, y ahora estoy en esta ocasión otra vez siendo juzgado injustamente. La señora Balbina Herrera, ni nadie de los que están ahí puede señalarme a mí directamente ni indirectamente de que yo tuve algo que ver o que yo tuve alguna participación, alguna motivación, nada. Lo que yo sí puedo decirle, que algunos de los supuestos testigos sí tenían motivación para hablar en contra mía. Personas que, por ejemplo, uno que me pidió a mí en un aeropuerto en Madrid que le diera la licitación del metro a él, porque él representaba una compañía española. U otro que fue despedido de una empresa porque el señor todos los días consumía 200, 300 dólares de la tarjeta de crédito y no llevaba ningún cliente. Gente así, esos fueron los supuestos querellantes. O personas que tenían, como Michelle Doens o la misma Balbina, que se fueron políticamente en contra mía y fueron con su perolata política toda la distancia. Porque esto es un juicio político, esto no es un juicio judicial. Sin embargo, yo confío en esas 3 juezas. Confío en esas 3 juezas de que lo que fue político lo van a hacer jurídico y lo van a hacer judicial. Y ojalá puedan corregir el entuerto que hizo Rolando López junto con Kenia Porcel y Juan Carlos Varela para que esto que me sucedió a mí no le suceda a ningún panameño más. Y cómo ellos sabían de mi vida privada, de mis 19 correos que rescataron, cómo sabían de la vida de Yeyito Barría, de Guido Rodríguez, cómo sabían ellos del tema de Poppy Varela, del señor Stau, cómo sabían de la vida de Michelle Doens y de toda su actividad política y de muchas otras víctimas que no se atrevieron o no pudieron o no quisieron, porque no es fácil estar bajo la lupa de la sociedad panameña. Las griterías, los botellazos, todo lo demás. No es fácil sentarse y enfrentarse a un hombre con la característica de Ricardo Martinelli Berrocal. Vamos a estar claros. No es fácil. Este es un juicio que crea favor y en contra. Aquí no hay términos medios. ¿Estás o no estás? Algo que hacía una de las apreciaciones que daba la ingeniera Balbina Herrera esta mañana era que se pudo identificar dentro del juicio correos, archivos, imágenes, videos, conversaciones y demás, y que no era muy fácil enfrentarse a una persona como usted. Mire, cuando uno fabrica una información y la copia, la plagea, uno puede hacer lo que quiera con una conversación, uno puede hacer cualquier cosa que uno quiera con un correo. Si yo le pudiera enseñar a usted los correos que por primera vez tenemos acceso, nosotros ahora, de los supuestos pinchazos, usted mismo va a ver a primera vista de que todo es falso, de que todo está interpuesto, de que todo, hay cosas que no embonan. Hay correos de Siria Miranda, por ejemplo, del año 2015. Y usted cuando ve abre, cuando los peritos abren o cuando usted abre la computadora, usted ve que los correos fueron hechos en la computadora de Rolando López. ¿Quién en su sano juicio, siendo el jefe de seguridad de un país, le presta su computadora personal a una persona que no conoce?
Y este señor mintió 3 veces. Un señor que ganaba $1,000 como cabo al mes y ahora gana $14,000. Balbina Herrera, yo a ella sí le tendría miedo. Yo corrí contra ella en el 2009, yo tenía miedo que me mataran, porque yo fui y tuve presente cuando murió el señor Baúles, allá hace muchos años en San Miguelito, cuando ella dijo, civilista visto, civilista muerto. Yo sí debería tenerle miedo a ella, pero no le tengo a ella ni a nadie, solo le tengo miedo a Dios. Ningún testigo, nadie, ni siquiera la defensa, ni el propio expresidente de la República, Ricardo Martinelli, pudo negar de que esos correos eran reales, porque los únicos que podíamos verificar si son nuestros somos las víctimas, fueron las personas que pinchó y no pudieron negar. Tú me dices a mí, no pudieron negar que esos correos eran de verdad, que eran de nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿qué hacían los correos de cientos de víctimas en el Consejo de Seguridad? Si no somos narcotraficantes, no estamos atentando contra la seguridad interna del Estado, no estamos en asociación ilícita para delinquir, ¿por qué el Consejo de Seguridad tenía que tener en su computadora correos y audios y videos que eran de las víctimas? Entonces, tú me preguntas cuál es la diferencia. Esa marca la diferencia grande. Y la otra, en el juicio anterior estaba el señor Tejera, que fue trabajador de Ricardo Martinelli Berrocal, y nosotros cometimos un error. Nosotros lo recusamos y ellos mismos resolvieron. Nosotros debimos ir a instancias superiores a decir que allá había una audiencia, había un equipo juzgador parcializado. Ella sí insistió de que sí se dieron a conocer esos correos y esas imágenes, esos videos dentro del juicio. Es decir, que son, según ella, pruebas que sí son fehacientes en este caso. A decir la verdad, yo desconozco eso porque no conozco nada de los correos de la señora Balbina, y de lo que sí le puedo decir es que los correos se los mandaba el supuesto testigo protegido que gana $14,000 al mes, se los mandaba él mismo. Y los correos en los cuales nosotros tuvimos acceso, porque no nos daban acceso en los otros juicios, y con todo eso ganamos en 2 ocasiones el juicio. Este juicio lo quieren volver a abrir, lo han vuelto a abrir para tratar de inhabilitarme políticamente, porque tienen algún pavor de alguna forma u otra de que corra o quiera aspirar a ser presidente de la República para poder devolverle a todo el pueblo panameño la calidad de vida que hemos perdido, trabajo, con mucho chenchen, con buena educación, buena salud y buen transporte. Yo le tendría miedo a ella. Yo no sé cómo ella me puede tener miedo a mí si yo la respeto mucho a ella como dama. No hay forma de cómo no decir que el señor Ricardo Martinelli Berrocal es el responsable de los pinchazos y no sus subalternos, porque uno de los elementos que han querido decir que pinchaban otra gente, él no pinchaba. Así, eso lo dijo anoche. Es que si yo pido disculpas por haber, si se dice que se pinchó, pero yo no fui. Es como si yo, palabras textuales, es como si yo dijera que el ministro del MOB, que no arregla las calles, es responsabilidad de Ricardo, del presidente Nito Cortizo. Es que yo no sé si el ministro de Seguridad no cumple con tal cosa, es responsabilidad de Nito Cortizo. Así lo dijo. O sea, que si pinchaban, él no tenía por qué ser. La poca diferencia es que él sí es presidente, era coordinador era el coordinador del Consejo de Seguridad. Ese es el pequeño detalle que al expresidente Ricardo Martinelli se le olvida. Así que tú me preguntas, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál va a ser el resultado? Son las 3 juezas las que tienen que tomar esa decisión en el día de hoy. Dentro de las declaraciones de la ingeniera el día de hoy, por eso le damos también el derecho a réplica respetuosamente, ella decía que nadie pudo negar la veracidad de los correos, y también cuestionó por qué el Consejo de Seguridad Nacional tenía esos archivos si las personas a las que pertenecían estos correos, estos videos y las interacciones telefónicas eran personas que no eran investigadas por ningún tipo de delito o crimen. ¿Qué tiene que responder usted a eso? Mire, yo no le puedo responder eso a usted porque verdaderamente no tengo el más remoto conocimiento de eso. Lo que sí le puedo decir por lo que yo vi en el juicio es que había una enorme cantidad de personas que estaban conspirando contra el gobierno
y estaban ahí. Hubo, por ejemplo, el señor Mena que dijo, vamos a tener que alzarnos en armas contra y sacar a esta gente a punta de bala del gobierno, o personas que decían que estaban en unos actos de sedición, pero sencillamente y sinceramente yo desconozco lo que había ahí, porque a nosotros nunca nos presentaron la evidencia, porque yo nunca fui imputado, a mí nunca se me enseñó de qué se me acusaba. A mí se me saltaron todos los procesos y yo sí quisiera, yo quisiera rescatar una frase de la señora Balbina Herrera, que lo que me hicieron a mí no se lo hagan más nunca a ningún panameño, porque ningún extranjero va a venir a invertir en este país si no hay ley y debido proceso. Usted no puede acusar a una persona sin antes imputarla. A mí ni siquiera nos dieron acceso a las pruebas. Todo era a la velocidad del rayo y todo nos lo negaban. Yo inclusive llego aquí, la detención preventiva dice la ley que es 1 año, yo había estado detenido preventivamente 1 año, me dejaron preso. Varela me trató de matar 3 veces, miren lo que le voy a decir, 3 veces me trató de matar Varela, 3 veces. A mí me violaron todos mis derechos, me aislaron, yo no podía recibir a nadie, yo no podía ir a misa, yo no podía hacer nada. El señor Varela me tenía, cuando usted lee los Varela Leaks, que afortunadamente han salido a la luz pública, usted ve la forma como ese señor hacía las cosas, daba las órdenes. Me sacaron de un hospital a las 3 de la mañana, habiendo tomado una solución para hacerme una serie de exámenes a las 6 de la mañana. Casi me matan, me dio un ataque al corazón, me dio un faracho, y él prohibió que me llevaran al hospital. En otra ocasión me metieron una culebra, una patoca en la casa donde yo estaba. Y ese señor definitivamente me quería matar. Él, como Kenia Porcel, y algunos otros de sus adaláteres que estaban a la luz del día.